Fundación Carlos Slim. Les damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, sobre todo, aquí, Daniela, para presentar tu libro. Bienvenido al público que nos sigue. Y bueno, sin más, vamos a darle la palabra, en primer lugar, al doctor Antonio Rubial. Tú eres el que quisieras hablar de inmediato. No sé qué. En el programa estás primero. Bueno, entonces te damos la palabra al doctor Antonio Rubial. El doctor Antonio Rubial tiene un currículum tan largo que se me iría toda la presentación en leer su currículum. Yo más bien los invitaría a que, en todo caso, acudieran al internet, pero aún así voy a leer unos cuantos renglones de su amplio currículum. Es doctor en filosofía por la Universidad de Sevilla, en historia y por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y profesor emérito de la misma universidad. Su obra, expuesta en numerosos textos, entre artículos, ponencias, informes de investigaciones y libros, está centrada en el proceso de instauración y consolidación de la Nueva España, el pensamiento religioso y sobre la cultura y vida cotidiana durante la colonia. Durante más de 4 décadas, el doctor Rubial ha formado numerosas generaciones de historiadores e historiadoras mediante sus clases, investigaciones y actividades de divulgación. Bienvenido, Antonio. Es una grata presencia tuya aquí, sobre todo en este libro de las virreyes. Adelante. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la presentación. Cuando Daniela me invitó a presentar el libro, estuve a punto de decir que no, por la saturación de trabajo. Pero cuando vi el libro dije, pues sí, es un libro que merece ser presentado. Daniela presentó este libro como tesis de maestría. Es una investigación muy profunda, pero en su formato de libro pues cambió algunas cosas y eso pues volvió el texto sumamente interesante. Voy a leer una breve presentación que preparé para esta ocasión. Hace medio siglo, la historiografía se había centrado en los grandes procesos históricos y en los personajes protagónicos que habían marcado con su actuación el devenir. Pero a partir de las nuevas corrientes historiográficas, dicha actitud comenzó a cambiar a partir de los trabajos que se dedicaron a estudiar las mentalidades, a la nueva perspectiva propuesta por la historia cultural y por los llamados estudios de género. Con ello, se ha dado relevancia a otros actores sociales, en especial a las mujeres. El libro que hoy reseñamos constituye una aportación en ese aspecto y en muchos otros, porque nos devela la presencia de las esposas de los virreyes, no solo en su actuación cotidiana, sino también en su perspectiva política. Uno de los grandes aportes es, por tanto, situar a las virreinas como parte esencial de las redes que se constituyeron tanto en España como en Nueva España y que permitieron el establecimiento del sistema político que dominó los territorios americanos a lo largo de 3 siglos. El libro se inicia con una introducción en la que, después de un análisis pormenorizado de los estudios sobre el tema hasta el día de hoy y de las fuentes primarias que serán utilizadas, la autora expone su propuesta metodológica que va más allá de la mera prosopografía o de los estudios de género. Para comprender la actuación de estas mujeres, tanto de su perspectiva económica y política como en su vida cotidiana, la autora considera fundamental situarse en sus diferentes contextos históricos. Por tanto, la estructura de la obra sigue un esquema cronológico que está dividido en 5 etapas. La primera, que va de 1535 a 1568, bajo el título Generación de lazos novohispanos, el autor analiza la actuación de los 3 primeros virreyes de Nueva España y de sus consortes, siendo todos miembros de familias muy cercanas a los reyes católicos y a sus descendientes, Carlos V y Felipe II. Aunque Antonio de Mendoza llegó a gobernar cuando era viudo y la esposa del virrey Velasco no llegó con él, la inclusión de Catalina de Vargas, la difunta esposa del primero, y Diana de Castilla y Mendoza, consorte del segundo,
se justifica por los lazos familiares que influyeron en sus designaciones. Además de las relaciones de parentesco que vincularon a los dos primeros virreyes entre sí, un aspecto central de sus estrategias familiares fue establecer alianzas con las noblezas locales que se comenzaban a conformar en una Nueva España que estaba viviendo el desplazamiento de los encomenderos y la formación de nuevas élites. Eso se puede ver en la actuación de Leonor de Mur, esposa del tercer virrey, el marqués de Falces, mujer de la nobleza navarro-aragonesa, que testificó a favor de Martín Cortés después de la malhadada rebelión que terminó con el ajusticiamiento de los hermanos Ávila. El más emblemático en ese sentido fue el virrey Luis de Velasco, quien había beneficiado a algunas familias criollas con las que emparentó a su descendencia. A su hija Ana, por ejemplo, la desposó con el poderoso minero Diego de Ibarra, hijo del gobernador de Nueva Vizcaya y una de las grandes familias que estaban controlando prácticamente la minería en el norte. A su hijo mayor, Luis de Velasco y Castilla, lo casó con María de Ircio, sobrina del virrey Mendoza, emparentada con el clan Cervantes Andrada Villanueva, familias que comenzaban a controlar el cabildo de la Ciudad de México con importantes haciendas y que pertenecía a las que pertenecía también Beatriz de Andrada, esposa de Francisco de Velasco, hermano del virrey. Como pueden ustedes ver, estas relaciones comienzan a generar una serie de redes sociales que serán fundamentales para entender todo el proceso social y económico y político de la Nueva España en adelante. En el segundo apartado, que va de 1568 a 1621, titulado La burocracia leal a la corona, la autora señala cómo la rebelión de Martín Cortés y los fuertes vínculos que el virrey Velasco estableció con las nuevas élites novohispanas incidieron en un cambio de política por parte de Felipe II, que sería continuada por su hijo Felipe III. A evitar situaciones semejantes, es decir, los vínculos entre la burocracia peninsular y las oligarquías locales, se dirigió la prohibición de que los virreyes echaran raíces en la tierra en perjuicio de los intereses de la corona. Para tal fin, los reyes eligieron virreyes que estuvieran más vinculados con las casas aristocráticas peninsulares y con menos relaciones americanas. De los 9 nombrados en este periodo, solo 3 llegaron acompañados de sus esposas. El resto habían enviudado o eran arzobispos de México. Sin embargo, por lo menos en 2 casos fue imposible la desvinculación con la realidad americana y con los virreyes que la habían gobernado. Las relaciones novohispanas del rey Luis de Velasco y Castilla, viudo de María de Ircio y Mendoza, llevaron a su descendencia a emparentar con los Altamirano, sobre quienes recayó el condado de Santiago de Calimaya, la segunda casa nobiliaria de la Nueva España después de la del Marqués del Valle, los descendientes de Hernán Cortés. Álvaro Manrique, por su parte, pertenecía a la familia Zúñiga, una de cuyas antepasadas estuvo casada con Hernán Cortés, mientras que su mujer, Blanca Enríquez de Velasco, era sobrina del virrey Martín Enríquez, el virrey anterior. Por otro lado, este virrey, al igual que Luis de Velasco y Castilla y Diego Fernández de Córdoba, no pertenecían a la rancia nobleza castellana y recibieron sus títulos nobiliarios respectivos, Marqués de Villamanrique, Marqués de Salinas y Marqués de Guadalcazar, como una distinción por sus servicios a la corona. Entre 1622 y 1648, en lo que se inicia la tercera etapa, el tercer capítulo del libro, se dieron profundos cambios en la política imperial, embarcada en una guerra en el centro de Europa, la llamada Guerra de 30 años, en lucha por evitar la separación de Holanda y de Portugal y constantemente necesitada de los metales que aportaban las posesiones americanas. La elección de virreyes y virreinas en esos conflictivos años estuvo determinada por esta situación y por la injerencia en su designación del poderoso conde duque de Olivares, valido de Felipe IV. La autora del libro denomina esta etapa aristócratas reformadores y el choque con la realidad americana. Pues los 7 virreyes del periodo
se distinguieron por buscar el fortalecimiento de la monarquía y la mayoría provenía de familias nobles muy vinculadas con la corte madrileña y dependientes de los favores regios, salvo el impopular marqués de Gelbes, que llegó sin su esposa, de quien provenía el título de conde de Priego, del viudo y grande de España, duque de Escalona, y de los dos clérigos que fungieron como virreyes interinos, Juan de Palafox, el obispo de Puebla, y Marcos Torres y Rueda, el obispo de Yucatán. Los restantes llegaron con sus consortes. Ellas y ellos se vieron afectados por las reformas que el conde duque de Olivares implementaba, dirigidas a corregir los abusos y costumbres aristocráticos, a consolidar, a solicitar de ellos ayuda material y humana para la guerra y a fomentar la creación de colegios para preparar a sus hijos como servidores públicos. Además, para recuperar la economía, se buscó el apoyo de los banqueros judeoconversos portugueses. La situación generó descontento en algunos sectores de la nobleza y en otros, arruinados por la crisis, la búsqueda de cargos administrativos cerca de la corte, como el de los virreyes. Los séquitos de esos virreyes y virreinas, que rebasaba el medio centenar de personas, estaban formados por sirvientes de confianza, parientes, allegados, protegidos y una extensa clientela que esperaba conseguir por mediación de su señor y señora beneficios y prebendas y quizás hasta un matrimonio ventajoso. La concesión de cargos a sus allegados, como los de corregidores y alcaldes mayores, levantó fuertes críticas entre los sectores criollos que encontraron apoyo en la alta jerarquía eclesiástica. Esto llevó a los virreyes a apoyar a los mendicantes opositores de las políticas diocesanas y a entrar en fuertes conflictos con prelados como Juan de Palafox, Francisco Manso y Zúñiga y Marcos Torres y Rueda. El cuarto apartado, que va de 1650 a 1673, lleva por título La familia virreinal y la corte novohispana. Y en ese capítulo se recorren los gobiernos de 5 virreyes y virreinas, cuyas actuaciones abarcaron los últimos años del reinado de Felipe IV y la regencia de su viuda, la reina Mariana de Austria. La presencia de las virreinas en este periodo fue notable en la corte madrileña, pues varias de ellas pertenecieron a la casa de la virreina, es decir, estaban muy cercanas a la corte, sobre todo a la corte de la reina madre Mariana de Austria. La autora observa que además fue entonces que las características, cito textual, las características y actividades de la esposa del virrey quedara configurada. Además, todas ellas y sus esposos tenían en sus ancestros algún pariente que había ocupado dichas posiciones de virreyes en Nueva España. Las más abundantes noticias sobre las virreinas de este periodo se encuentran en los diarios de sucesos notables, cuyas numerosas anécdotas nos permiten reconstruir con bastante precisión la importancia que tuvieron las consortes de los virreyes en la sociedad virreinal a partir del mundo cortesano, un ente móvil que tenía varios escenarios, además del palacio virreinal. Aunque no estaban presentes en los actos oficiales al lado de sus esposos, en cambio, en la vida social, ellas eran quienes llevaban la batuta, imponiendo patrones de comportamiento. Los diaristas, como Martín de Guijo, Antonio de Robles, las mencionan en sus visitas a los conventos religiosas, en paseos y saraos, en las casas de campo de funcionarios y aristócratas, en los actos académicos universitarios y en sus jaulas. Estas construcciones que estaban cerca del altar mayor en la catedral para hacerlas invisibles, pero muy visibles al mismo tiempo. También se menciona su intercesión para conceder favores y cargos, tanto civiles como eclesiásticos. El quinto y último capítulo se intitula Mecenazgo, Patronazgo y Venta de Cargos y va de 1673 a 1701, cuando termina de gobernar la dinastía austriaca y llega la nueva dinastía borbónica. Abarca los últimos años de la regencia de la reina Mariana, el golpe de Estado patrocinado por Juan de Austria,
bastardo de Felipe IV, y el periodo de gobierno del último de los monarcas de la Casa de Austria, Carlos II. Aprovechando la impericia, el notable retraso mental y la poca capacidad para gobernar de este rey apodado el Hechizado, la aristocracia y la alta jerarquía eclesiástica retomaron su papel protagónico en el gobierno del imperio. El virreinato y algunos oficios de las audiencias, como oidores, alcaldes de crimen y fiscales, pasaron a ser desde entonces honoríficos, para convertirse en cargos de venta, en mercedes en pago de la lealtad al grupo de poder. De acuerdo con Daniela Pastor, las 4 virreinas de este periodo consolidaron el papel femenino en la corte virreinal y reafirmaron su presencia en los espacios públicos, en especial en los eventos religiosos más importantes, como las entradas oficiales de los obispos. Estas virreinas también se distinguieron por publicitar su gran dadivosidad con regalos a templos y conventos y con el mecenazgo hacia poetas y artistas, siendo los más destacados los casos de Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. El libro de Daniela Pastor termina con un interesante epílogo en el que se da relación del papel que jugaron las virreinas en estos siglos XVI y XVII. En la sociedad novohispana, independientemente de su actuación personal, ellas eran un modelo de lo que se esperaba de la mujer noble. Ser caritativa con los pobres, visitar templos, hacer regalos a las imágenes, realizar diversos actos de piedad, obedecer a sus maridos y educar a sus hijos en los valores cristianos y en el respeto a la monarquía. Pero además de modelos, las esposas de los virreyes desempeñaron un papel simbólico. Eran para los habitantes de los territorios americanos la imagen viva de la reina de España, como lo era su marido del rey. Sin embargo, a diferencia de esta, la virreina no era responsable del legado del gobierno, pues ninguno de sus hijos heredaban el cargo, ni tampoco podían ejercer el puesto de regentes en caso de ausencia de sus maridos, como pasó con la reina Mariana de Austria. Frente a estas limitaciones, el estudio de las virreinas que hace Pastor nos muestra su enorme importancia en la conformación de las redes familiares que hicieron posible el nombramiento de sus maridos para el cargo y la fuerte carga matrilineal de los títulos nobiliarios que ellas detentaron. Muchos de los virreyes de Nueva España tenían sus títulos nobiliarios no por sus méritos, sino porque eran consortes de marquesas, condesas. Los títulos nobiliarios procedían, por tanto, de sus mujeres. En este libro también se hace patente la importancia social que tuvieron las virreinas en la generación de vínculos con las aristocracias novohispanas, que vieron en ellas la posibilidad de visualizar e imitar lo que era la cultura cortesana europea. Piadosas y devotas, pero también intrigantes y calculadoras, las virreinas que llegaron a Nueva España durante el gobierno de la Casa de Austria estaban situadas en un espacio de poder que les permitía actuar con bastante libertad, aunque siempre dentro de los límites impuestos a su género por las costumbres y prejuicios propios de estas sociedades denominadas de antiguo régimen. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rubial por esta reseña de los diferentes capítulos que componen esta obra. Y yo quisiera agregar que el doctor Rubial tiene como ciertas intuiciones en ciertos temas, porque hace poquito presentamos un libro sobre las mujeres en la Nueva España, y que habías comentado que habías escrito un artículo. Y en este caso también se vuelve a decir, porque escribió allá por el 2014 un artículo que se llama Las virreinas novohispanas, presencias y ausencias. Así que le atinas a las diferentes posibilidades de llevar a cabo tesis de doctorado. Así que muchas gracias. Bueno, pues sin más vamos ahora a dar la palabra a Luis del Castillo Musquiz, del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras.
Cursó la licenciatura en Historia en el Instituto Cultural Helénico, incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su título en el 2008. Para el 2013, presentó su tesis de maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México y el doctorado posteriormente en la misma, que defendió el pasado 7 de abril y que lleva por título Redes Mercantiles Transatlánticas en las primeras ferias de Jalapa, trayectorias y relaciones de 8 flotistas, 1721-1733. Imparte la asignatura de Historia de España Moderna, siglos XVI-XVIII, alumnos de licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y desde el agosto del 2009 es también profesor de asignatura del Departamento Académico de Estudios Generales en el ITAM. Recibió en el 2009 también el premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el 2008 con la tesis que presentó La nobleza y el comercio en la Nueva España del siglo XVIII, el primer conde de la Cortina, 1741-1795. Pues bienvenido, Luis del Castillo, y te damos la palabra. ¿Ah, sí? Ok, gracias. Como ustedes podrán haberse dado cuenta a partir de esta semblanza curricular que hizo favor de leer el doctor Ramos, en realidad yo me dedico más al siglo XVIII. De tal manera que cuando Daniela Pastor me invitó a presentar el libro, pues no sabía yo si fuera la persona más ad hoc para ello, en tanto que el libro trata el periodo que corresponde más bien a la dinastía de los Habsburgo o de los Austrias. Sin embargo, bueno, pues debo decir que acepté, dije que sí, y debo decir que pasé un muy buen rato y fue para mí muy interesante leer por fin esta obra de Daniela Pastor. Entonces, bueno, como evidentemente después de la excelente exposición sobre la obra que acaba de hacernos el doctor Rubial, creo que me voy a ir más acerca de mis pareceres sobre el libro y un poco la historia del libro desde que yo conozco a Daniela Pastor. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Cuando conocí a Daniela Pastor hace ya algunos años, dejémoslo así, ¿no? Ella ya llevaba un año investigando sobre las virreinas novohispanas y el poder que hubieran podido ejercer. Yo voy a ser aquí muy honesto. Yo de momento, desde que supe que estudiaba Daniela las virreinas y sobre todo el poder que hubieran ejercido, esta última parte era en la que yo me quedaba un poco escéptico, y escéptico en el sentido de que yo pensaba, a ver, si muchas veces el virrey tenía una serie de contrapesos, el propio virrey, ¿qué tanto poder tendría entonces la virreina, o mejor dicho, las virreinas? Y bueno, debo adelantar que estaba completamente equivocado. Después de leer el libro, puedo afirmar sí que hubo virreinas que llegaron a tener mucho poder, lo cual nos explica de forma magistral Daniela Pastor. Ciertamente, como les mencionaba hace un rato, fue para mí una grata sorpresa leer el libro, porque en realidad, a pesar de que ser buenos compañeros, buenos colegas y buenos amigos, la verdad es que no había tenido yo oportunidad de profundizar en su investigación, ¿no? Entre otras cosas, bueno, pues dado que yo tenía que dedicarme a mis propias investigaciones sobre la siguiente centuria.
Ahora bien, sí habíamos hablado algunas veces sobre la nobleza en el mundo hispano y sobre estas relaciones entre las distintas casas nobiliarias. Eso ciertamente sí lo habíamos hecho, ¿no? Y ella me había comentado, lo cual me llamaba poderosamente la atención, el hecho de que varios de los virreyes habían sido viudos, lo cual recortaba bastante el número de virreinas a estudiar. Esto estoy hablando de conversaciones entre compañeros de maestría mientras cada uno de nosotros realizaba su tesis. Y yo pensaba, qué raro, ¿por qué habrá nombrado señores viudos como virreyes si de lo que se trataba, hasta donde yo creía, pues es de que funcionaran los virreyes como una representación del rey y al mismo tiempo las virreinas como una representación de la reina? Pero pues yo los dejaba a ese nivel de representantes de la monarquía en dado caso, ¿no? Más tarde, para el año 2013, me enteré de que Daniela había ganado con su tesis de maestría el premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por el INAH a la mejor tesis de maestría en historia presentada en ese mismo año de 2013. ¿No? En este sentido, bueno, pues queda clarísimo, y creo que no tengo que profundizar más, pues queda claro que la autora y en ese momento su directora, la doctora Clarina Ramírez, y el resto de su sínodo, ¿no? Entre ellos formaba parte el doctor Rubial, pues hicieron un gran trabajo, ¿no? Que en ese sentido, bueno, pues hay que, en este año particularmente, que de pronto nos enteramos de sinodales que se les van algunas cosas, bueno, pues en este sentido, vaya que hicieron los sinodales de la maestra Pastor un muy buen trabajo que la llevó a tener este premio Francisco Javier Clavijero, ¿no? Queda de más decir que, bueno, pues la obra, por supuesto, está basada no solamente en fuentes primarias, sino también en fuentes secundarias, tanto en obras clásicas, como es el caso de la obra ya conocida de Rubio Mañé del Virreinato, así como otras obras de reciente publicación. Ahora bien, ¿qué es lo que yo encontré en este libro de Daniela? Para empezar, un amplísimo panorama político sobre la monarquía hispánica durante el reinado de los Austrias. Ya lo desmenuzó el doctor Rubial mejor de lo que yo podría hacerlo, ¿no? Pero ciertamente con el objeto de estudiar a las virreinas, Daniela nos tiende puentes entre lo que ocurre a nivel político en Madrid con lo que ocurre a nivel político en la corte virreinal aquí en la Ciudad de México, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar del objeto de estudio que es como tal la virreina. La misma autora, como ya lo mencioné, cita distintas obras, algunas ya clásicas, algunas contemporáneas, que abordan a las virreinas. Entre estos trabajos cita, por supuesto, el del doctor Rubial. Sin embargo, hay que decir, me viene a la mente cuando empecé a leer el libro, me venía a la mente, por ejemplo, el de este libro sobre virreinas de Artemio del Valle Arizpe, ¿no? Que, pues, de hecho, lo he hojeado varias veces, lo tengo en mi casa y tal, pero muchas veces la historiografía se había concentrado en el aspecto anecdótico de las virreinas, ¿no? En ese sentido, Daniela se propuso hacer un estudio de todas las virreinas durante estos reinados de la Casa de Austria con otro enfoque, ¿no? Y en este sentido, el enfoque del cual, bueno, pues yo dudaba un poco en sus momentos, que era justamente el poder político que pudieran haber tenido las virreinas. De tal manera que, teniendo eso como objeto de estudio, es que se nos abre todo un abanico en cuanto a estos aspectos políticos, tanto de la Corte de Madrid como de la Corte en México. Y aquí me gustaría hacer algunas matizaciones. Si bien la autora de este libro lo menciona en las conclusiones, nos menciona que el título de virreina no era, estoy citando,
El título de virreina no era considerado un oficio con obligaciones inherentes. Sin embargo, lo cierto es que el título sí existió y fue usado por estas mujeres esposas de los virreyes. Ahora bien, el primer acierto que me gustaría destacar, que ya lo mencionó el doctor Rubial, pero me gustaría enfatizarlo, es que el libro está escrito de manera cronológica, con un lenguaje muy claro y muy ameno, lo cual facilita mucho la lectura. Esto lo digo, bueno, pues para el público interesado en el libro. Ahora bien, este orden cronológico que va desde 1535 hasta la última pareja virreinal durante el reinado de Carlos II, que es la de los condes de Moctezuma, que por cierto es una de las parejas que, como acaba de señalar el doctor Rubial, en realidad el título de condesa de Moctezuma era de la virreina, ¿no? Y así tenemos varios. Esto nos permite justamente ver la evolución y la transformación de esta figura de los virreyes y de las virreinas a lo largo de 2 largas centurias. Vamos a esta parte de la preferencia por hombres viudos, que a mí me había llamado mucho la atención en su momento. Ya una vez habiendo leído el libro, ya entiendo por qué. Ciertamente, como lo acaba de mencionar hace rato el doctor Rubial, la corona esperaba que los virreyes no hicieran relaciones con las élites novohispanas que pudieran poner en peligro el poder de la monarquía aquí. De tal manera que si llega un virrey viudo, pues de entrada todas aquellas señoras de la élite novohispana, bueno, pues no van a tener pretexto de querer, digamos, hacer relaciones con la virreina, por ejemplo. Si el virrey viaja sin hijos, pues entonces no puede haber esos matrimonios como los que nos señaló el doctor Rubial hace rato. De ahí que tiene un porqué el hecho de que se haya nombrado señores viudos como virreyes. Lo cual quiere decir que entonces ahí la virreina ausente o difunta, bueno, pues representa, curiosamente, su ausencia representa un fin político, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? Ahora bien, la autora nos permite ver cómo varían a lo largo de todos estos 2 siglos los criterios para nombrar, de acuerdo con las políticas del monarca o de su valido en su momento, a los distintos virreyes, así como también las políticas respecto a las familias de estos, ¿no? Si bien es cierto que se había prohibido que emparentaran aquí, pues vemos varias excepciones, ¿no? Si bien se les pedía que no trajeran a sus descendientes, pues igualmente vemos varias excepciones. Y esto tiene que ver con que el virreinato no es estático. Y creo que esa es una de las grandes aportaciones del libro de Daniela. Solemos ver a esos 300 años de virreinato como algo que todo el tiempo funcionó de la misma manera, cuando en realidad son largos 300 años, ¿no? En los cuales va variando la forma de gobernar y va variando la forma de ejercer el poder y va variando la forma de todos estos juegos políticos, ¿no? Por otra parte, bueno, todo esta intrincada red de relaciones de las cuales nos mencionó hace unos momentos el doctor Rubial, bueno, pues sí que llama la atención cómo en realidad todas las familias de los virreyes estaban emparentadas, ¿no? De ahí que Jorge Ignacio Rubio Mañé se refiriera a todo este complejo entramado como un verdadero clan de virreyes. Ahora bien, justo en el penúltimo apartado, que ya nos mencionó el doctor Rubial, Daniela nos explica la manera en que la corte madrileña sufrió un proceso de feminización. Y esta parte es importante. Este último periodo que va desde algunos años después de la caída del conde duque de Olivares hasta la regencia de Mariana de Austria, ¿no? Esa misma feminización de la corte de Madrid la podemos ver igualmente en la corte de México. Aquí es una cuestión absolutamente personal. Debo decir que es a partir de este 4º capítulo
cuando me gustó más el libro y cuando me pareció todavía más interesante. Entre otras cosas porque figuran mucho más estas mujeres. No es que en los otros capítulos no sean abordadas, pero es justamente en esta época, a partir de 1650, cuando van a tener todavía mucho mayor presencia pública y mucho mayor presencia en la corte virreinal, y cuando habrá más, por otra parte, ¿no? Ya no habrá tantos virreyes viudos. Es aquí, a partir de este capítulo, donde se nos van resolviendo varias preguntas que muchas veces nos vienen a la mente cuando pensamos en las figuras de los virreyes. ¿Era el virrey el alter ego del rey? ¿No? ¿O era un funcionario? Y si lo era en todos los sentidos, es decir, tiene todas las potestades que tiene el rey aquí, ¿no? ¿Quién tenía más poder, el virrey o los miembros de la Real Audiencia? Y respecto a las virreinas, ¿qué papel tenían realmente las virreinas en todo ese juego político? Quizás al intentar responder a estas preguntas deberíamos tener en cuenta el periodo de tiempo del que estamos hablando y los actores y actoras de que se trate, ¿no? Y en este sentido, pues vuelvo a la importancia del orden cronológico. No va a ser el mismo poder que tenga el virrey en 1535 que el que tenga, por ejemplo, durante el reinado de Carlos II, donde todos los aristócratas españoles hacían lo que les daba la gana en la corte, ¿no? Y donde el rey, que ya señaló el doctor Rubial todas sus deficiencias, pues no podía hacer nada, ¿no? Para dar la respuesta a algunas de estas preguntas, hay que decir que Daniela Pastor, desde el capítulo anterior, nos expone un pleito que hubo entre el arzobispo de México, Francisco de Manso y Zúñiga, contra los virreyes marqueses de Cerralbo, a causa de las visitas de la virreina a diferentes conventos. El arzobispo intentó prohibirlas. El prelado argumentaba que la virreina no desempeñaba un oficio y que por lo tanto no encarnaba a la reina. En este sentido, estaba poniendo en duda la representación que hacía el propio rey del real patronazgo, ¿no? Y bueno, pues afirmaba que la virreina es simplemente la esposa del virrey y no la encarnación de la reina. Al final de este pleito, desde Madrid se decidió que la virreina sí podía visitar conventos. Algunos de los alegatos del fiscal Juan González Peñafiel fueron que la virreina ocupaba un título público bajo el cual representaba a la realeza. Y de hecho ayudaba con la necesidad de imponer, con la necesidad civil de imponer la autoridad del rey. A partir de ello, había que evitar que se debilitara ese paralelismo entre el virrey y el rey. ¿Para qué? Para que los súbditos novohispanos vieran en el virrey la representación del rey. En el periodo que corresponde al penúltimo capítulo, se consolida ese papel de la virreina como alguien con poder político y de representación de la monarquía hispánica. La maestra Pastor nos explica la importancia de la corte virreinal y los juegos políticos que tenían lugar en ella, así como el rol que tenía en sí mismo el palacio real. Creo que ya estoy pasando de tiempo, así que voy a concluir, ¿no? Hay aspectos conceptuales y teóricos que me gustaría señalar aquí. Creo que esta tesis refuerza lo expuesto por Charles Le Goff respecto a cómo se entendía el matrimonio en la Edad Media y en la Edad Moderna, en tanto un binomio. Es decir, en este sentido, tanto el virrey como la virreina son ambos agentes de la corona que están funcionando como un binomio. En este sentido, me gustaría también sacar a colación lo postulado por una autora que cita a la maestra Pastor, Helen Nader-Oneider, no sé cómo se pronuncie, ¿no? Que habla de una coexistencia de un patriarcado y un matriarcado, ¿no? Que eso también creo que es importante que lo tengamos en cuenta y es algo que vemos a lo largo de toda la tesis. Y que ese matriarcado, pues a final de cuentas, implica una agencia por parte de las mujeres que lo ejercen, ¿no? Por su parte, María Victoria López Cordón Cortezo habla de una dicotomía de funciones, ¿no? Justamente cuando estudia este tipo de actores. Y termino con la siguiente pregunta a la autora. Después de toda la investigación
¿no? Sobre las esposas de los virreyes, algo que se plantea al principio del libro es si las esposas muertas de los virreyes viudos pueden ser consideradas o no virreinas. Es una pregunta que se queda abierta, que ya no aparece al final, ¿no? Y que bueno, pues ya que estamos aquí en esta misma mesa, me gustaría saber si nos la puede compartir. ¿Cuál sería la respuesta de si se pueden considerar virreinas o no y por qué? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su paciencia y pues les cedo entonces la palabra otra vez al doctor Ramos Medina. Muchas gracias al doctor Luis del Castillo. Y antes de dar la palabra a la autora, y aunque el coordinador dicen que no debe de hablar, pero pues a mí me gustó tanto el libro que la verdad lo leí casi en una sola tirada por lo que ya han comentado de lo bien escrito que está. Y además todo un proceso desde el 2014, ¿no? Bueno, desde antes de la investigación, o sea, una investigación muy larga que yo le recomendaría a la autora que ahora siguiera con las virreinas borbonas. Pues sí, porque tiene que haber una continuidad, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la idea, ¿no? Y bueno, yo no quiero hacer muchos comentarios, pero estudiando yo los conventos de monjas, las virreinas entraban mucho a los conventos, ¿sí? Muchísimo, pero particularmente con las carmelitas descalzas, y no se diga, aunque lo narra también ahí, con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que son ejemplos de esa comunicación entre mujeres. Y por otro lado también, incluso en Puebla, ¿sí? Yo he encontrado documentos que la virreina al pasar hacia Veracruz visita el convento de las Carmelitas en Puebla por conocer a la monja negra. Entonces, bueno, no digo quién es porque les dejo la inquietud. ¿Sí? Y luego yo me imagino a las virreinas que llegaban con los vestuarios más novedosos, que para el debe de haber sido como un ejemplo de la moda. Yo creo que podría haber sido como una transmisora precisamente de las modas con las mujeres novohispanas. Y luego que también lo comentas en el libro, los paseos de las virreinas, porque no estaban encerradas ahí en el palacio, sino que deben de haber tenido muchas actividades como las devocionales que también comentas. Yo me imagino en una misa o no sé, en algún acto público religioso, pues la llegada de la virreina debe de haber sido extraordinaria, ¿no? Es decir, no sé, un mundo, sobre todo para el siglo XVI y XVII, un mundo que en una ciudad relativamente pequeña, ¿sí? Digo, grande comparada con otras ciudades europeas, sobre todo de España, pero la llegada de una virreina debe de haber sido a donde fuera un centro de atracción enorme, ¿no? Además de la belleza propia que pudiera tener, y demás, ¿no? Bueno, yo no me quiero extender, simplemente recomendarte el segundo volumen. Y antes de concluir, pues te queremos escuchar, Daniela, y felicitarte de veras muy profundamente por esta obra que fue merecedora del premio Clavijero y que ya pulida o con una escritura un poco más libre, llega a todos ustedes de una forma muy agradable para aprender en última instancia historia de México. Adelante, Daniela. Muchas gracias, doctor. No, de verdad, muchísimas gracias por sus palabras a los tres. Y bueno, empezar justo con eso. Gracias a todos los que están aquí presentes, a quienes están en línea, al Centro de Estudios de Historia de México por abrirme las puertas. Muchas gracias, doctor. Y en eso también aprovecho para agradecerle a la doctora Diana Barreto, que fue quien me presentó con usted, y justo presentarle la obra y que se animaran a conocerla. Obviamente, no solo muchas gracias, sino es un honor estar compartiendo la mesa con mis presentadores, mi profesor desde la licenciatura, el doctor Rubial, y mi colega de la maestría, que qué bueno que no dijo cuántos años tenemos de conocernos, tú sigue, y del doctorado, efectivamente hemos seguido siendo colegas, que pues han estado, el doctor Rubial, porque básicamente que le torcí la mano al seleccionarlo como mi sinodal en la maestría, pues le tocó formarme para esta tesis y posteriormente como mi tutor en el doctorado, es parte de mi comité tutoral, y al doctor del Castillo, pues bien que mal tuvo que sufrir a la par que yo sufría de las crisis en la maestría con las investigaciones posterior, las
crisis que tuvimos con las investigaciones de doctorado, pero que justo hemos sido grandes compañeros por eso. Y si bien él no lo recuerda, su tesis de licenciatura, que fue premiada con el Clavijero, también estuvo citada en mi tesis de maestría. Entonces, nuestras pláticas dieron mucho y justamente por eso también fue muy importante para mí que estuviera aquí esta tarde-noche. Y bueno, por último, también agradecerle a mis otros 2 sinodales y tutores, que es la doctora Clara Inés Ramírez, que fue mi asesora en ambas, desde la licenciatura, y al doctor Javier Sánchez, quien lamentablemente no pudo estar aquí hoy, porque pues, como dijo el doctor Rubial, pues sí, están llenos de actividades y por eso de verdad es que les agradezco tanto su presencia aquí. Y por último, obviamente a Bonilla Artiga Editores, a todo el equipo de trabajo, siempre me han estado acompañando. Es más, Juan Bonilla tuvo toda la confianza en mí y en el trabajo que estábamos haciendo desde 2018, que empezamos justamente a platicar de la publicación de este libro y que pues pandemia de por medio lo logramos sacar adelante, porque también esta es una hija de la pandemia en ese sentido. Con todo lo que han comentado, yo ya no sabría ni qué decirles. Tal vez justo empezar por las respuestas a lo comentado. Efectivamente, yo sé que el volumen 2 es lo que se espera y es en lo que poco a poco y como segunda parte he estado trabajando muy lentamente porque mi principal interés siempre se ha ido más hacia el siglo XVI. Me gustan los siglos complicados. De eso es que hay poca información, entonces que realmente uno tiene que hacer marometas para poder sacar las cosas. Y justamente el doctorado lo hice a partir de muchas de las cosas que comentaron que salieron de este libro y de la tesis de maestría. Cuestiones con las relaciones de las familias virreinales, cómo estuvieron emparentadas entre unas y otras, pues me llevaron a cuestionarme si eso pasaba en los otros virreinatos. Pero ahorita oyéndoles hablar me están surgiendo 100,000 preguntas más que también ya quiero hacer como investigaciones, entonces, que tienen que ver justo con, por ejemplo, esta feminización del virreinato, si se pasaba en los otros virreinatos a la par del gobierno de Mariana de Austria, porque mientras estaban los virreinatos americanos, también están los virreinatos en Europa y están teniendo historias propias, pero están conectados todos y todas. Eso gracias, ya lo sé más bien por la tesis de doctorado, pero que salió de estas dudas de la tesis de maestría. Por eso sé que el volumen 2 va a tardar un poco, algún día saldrá, lo juro. Sobre todo tengo más interés en los Borbones en Perú. Tienen las virreinas borbonas en Perú tienen muchísima actividad. Ya les ando adelantando cosas que no debo, pero bueno. Pero eso, sí sé que es importante esto porque, como lo señalaron, el libro y la investigación era un intento de darle voz a las mujeres cuando no lo tuvieran. Pero lo que resultó fue replantear la historia de México y dar un conocimiento de la historia de México, no en el sentido de, es que antes estaba incompleta, es más bien en el sentido de vamos a hacer un conocimiento más profundo y más humano en ese sentido. No ver justo instituciones como monolíticas que no se movieron durante 300 años, eran instituciones en donde estaban seres humanos, hombres y mujeres, que vivían un día a día. Y en ese sentido es que las virreinas, siento que con este libro fue lo que intenté mostrar, una historia viva de la Nueva España en instituciones políticas principalmente, pero que también se pasa a las instituciones sociales o religiosas, como mencionaban los conventos. Bien que mal todo el trabajo que han hecho desde el doctor Ramos Medina y todos sus equipos de trabajo y demás, han hecho muy vivo el trabajo de los conventos, pero no se había como llevado a la parte de cómo estaban, salvo Sor Juana, gracias, cómo estaban conectados con otras instituciones o con otras figuras como monolíticas, como es la del virreinato, que la vemos, como decimos, la institución virreinal, como si no se hubiera movido,
como si no hubiera personas que encarnaran esa institución. Y que justo esas dudas que planteaba el doctor del Castillo, pues yo las tuve al inicio de la investigación, o sea, ¿por qué virreyes viudos? Si realmente el virrey era un alter ego del rey, entonces ¿quién era la virreina? También porque hablaban mucho del libro de Sara Sefcovic, de La suerte de la consorte, y entonces pues, o sea, como esta parte de entender a las mujeres que van acompañando a estas figuras de poder, si realmente tienen o no tienen poder. Y pues eso es que el punto era no que estuviéramos mal, sino que no habíamos como replanteado, reformulado cómo concebíamos ciertos conceptos, como el de poder político, o como el de institución, que seguíamos con estas configuraciones que no estaban mal, pero que son hace más de 100 años. Y en ese sentido, pues con la historia de las mentalidades, la historia de la vida privada, las historias culturales y los nuevos giros, hemos reconfigurado muchas cosas y sin caer en anacronismos, más bien es replantearnos cómo se vivía el poder político, cómo se vivía los cambios sociales, cómo se vivía una institución en su propia época. No tanto llevarlo de hoy. Y justamente eso es como lo que yo quise aportar. Y de ahí que la afirmación de la virreina, si bien no era un cargo público, no era un oficio, como lo era el de virrey, que era una gran paradoja, porque era un oficio, pero a la vez, como funcionario, pero a la vez era una persona real. La virreina no tuvo ese problema porque era la persona real y que justamente lo que le permitió tener una cantidad de estrategias políticas que le permitieron ejercer un tipo de poder. Porque lo que estamos replanteando ahora es entonces el concepto de poder político. Si pensamos ahora la Nueva España en el antiguo régimen con un poder político vivo, en donde hay mucha negociación, porque además eso ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto en otros estudios, que el poder durante estas épocas era todo de negociación, y eso incluso lo habíamos platicado con las redes de comerciantes y demás. Entonces, sí fue como pensar entonces en los círculos femeninos, cómo funcionaba esto, y justo con autoras como Nader o acabo de olvidar, María Milagros Rivera en Barcelona, me fueron dando estas llaves para entender a las virreinas en su propia época y entender que o sea, que es una sociedad de binomios, como se señala, y que entonces hay poderes y códigos en femenino, la parte femenina de esos binomios, y que están en todos los aspectos sociales de la Nueva España. Y bueno, eso fue básicamente lo que intenté plasmar y llevarles a ustedes, además de elementos básicos como la importancia de replantear el concepto de matrimonio o de familia, que ya lo sabemos, lo tenemos como muy estudiados, pero que con ciertos elementos sociales se nos olvida, y sobre todo con la nobleza se nos llega a olvidar, y seguimos viéndolas a las mujeres como herramientas o premios u objeto de intercambio en un mundo en donde el matrimonio, para el caso, hombres y mujeres son objetos intercambiables porque son políticas familiares, pero eso no quita que tengan subjetividades y que haya importancia subjetiva de hombres y mujeres en cómo se manejaban estas cosas. Justo lo que señalaba el doctor Rubial en el primer y segundo apartado, bueno, épocas que marco en la historiografía, en el recorrido histórico de las virreinas y del recorrido histórico de la Nueva España, estas mujeres fueron parte de la creación de una nueva élite social. Apoyaron y fomentaron la creación de estas redes, primero con sus familiares y después, cuando se los negaron, con sus damas, porque claro, vienen con una corte, por lo cual después Felipe III tuvo que rehacer las leyes nuevas que había hecho Felipe II, y dijo, bueno, también hay que cuidar con quién casan a las damas y que por favor no casen a todas. Y hubo incluso virreinas que de 16 damas que traía, regresó con 3, porque las casó acá, entonces era más fácil, y hay que repensar que justamente, no repensar, eso ya lo sabíamos, las familias son familias extendidas de clientes, amigos, patronazgos y demás. Entonces,
no, tampoco es que esté descubriendo el hilo negro, es como justamente creo que lo que intenté, y por eso nos sale del Valle Arizpe en esta balance historiográfico, es todo lo que ya hemos construido en las historiografías del siglo XX y XXI, inicios para cuando estaba haciendo la tesis, aportarlo a un estudio de caso, que en este caso fueran las virreinas, esas mujeres que estaban ahí visibles todo el tiempo, pero que nadie les había prestado realmente una atención propia, porque estaban ahí. Entonces, pues sí, ahí estaban y no había necesidad de denominarlas, como si había necesidad de otras mujeres, que no está mal y que qué bueno que se han hecho esas historiografías, como las historiografías de las monjas que por considerarlas de clausura creen que no existen, o las mulatas, las negras, que fueron olvidadas en sus propias épocas y olvidadas por la historiografía. Pues ahora yo quise darle voz a esas otras mujeres que por ser élite se supondría que ya tendrían que estar mencionadas, pero creo que eso mismo fue lo que les quitó un poco de espacio dentro de la historiografía, pero a la vez llenarlas de todo lo que ya se ha hecho, de los grandes trabajos que han hecho historiadoras e historiadores a lo largo de más de un siglo. Y pues bueno, este es el producto y espero que les guste. Ojalá lo compren y lo lean. Muchas gracias. Muchísimas gracias y como decía, te esperamos para el próximo libro porque el tema es fascinante sin lugar a dudas y nos lleva a muchas interpretaciones. Yo quiero destacar la presencia del doctor José Luis Curiel aquí porque es una de las fuentes que utilizó la autora con ese libro que se llama Los virreyes y virreinas golosos de la Nueva España. José Luis, bienvenido. Muchas gracias.